Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la Iglesia San Sebastián en San Agustín, Florida. Buenas noches. Esta noche vamos entonces a continuar con nuestra clase del Evangelio de San Mateo, pero como siempre comenzamos la clase, vamos a hacer entonces la oración para antes de leer la Biblia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Vamos entonces ahora a dar comienzo con nuestra clase. Que esta noche, como le había dicho, vamos a continuar con nuestra clase del Evangelio de San Mateo. Y hoy vamos a hablar sobre el misterio de Jesús en el desierto. Todavía estamos en el capítulo 4. Fíjense, dada la importancia de la experiencia de Jesús en el desierto, esta será nuestra segunda clase sobre este tema, para que vean qué importante es. Ahora vamos a considerar las tentaciones a las que se sometió Jesús, a pesar de que el término más correcto sería las pruebas y no las tentaciones. En Mateo capítulo 4, versículo 3, el diablo le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, fijémonos que el demonio no está seguro si Jesús es hijo de Dios y a quien dice si eres. Por lo tanto, el demonio tiene que decidir si Jesús es uno de los tantos hijos de Dios. Claro está, bajo la alianza de Dios con Moisés. O alguien extremadamente especial que verdaderamente fuese el Hijo de Dios, ¿verdad? Vemos claramente que el demonio no está seguro si Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero él sabrá la respuesta a esta pregunta. Él no la sabrá hasta que finalice la experiencia en el desierto. Como veremos en estas pruebas, el demonio en verdad conoce la escritura. Es muy importante saber esto, ¿verdad? Que él conoce la escritura muy bien. El Deuteronomio 14:1 dice, ustedes son hijos del Señor su Dios. Y también el Salmo 82:6 dice, ustedes son dioses. Todos son hijos del Altísimo. Por lo tanto, ¿qué tipo de hijo es Jesús? El diablo solamente lo sabrá probando a Jesús. Es interesante que las pruebas que el diablo le da a Jesús son aparentemente simples. Esto es algo que nos da un entendimiento más profundo de lo que significa que lo prueben o lo tienten. Dado que una tentación o prueba puede ser aparentemente simple al principio. En verdad, esta puede tener repercusiones más profundas y serias de lo que aparentaba tener. Lo primero que el demonio le dice a Jesús es, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Como se acuerdan en el capítulo 3 de este evangelio, discutimos la idea de las piedras que podrían convertirse en niños. Aquí, en el capítulo 4, se nos pide que contemplemos la idea de piedras que se puedan convertir en pan. Este tema se le trae a colación a Jesús cuando él está en el momento más débil,
tanto físico, emocional como mental, debido a que ha estado ayunando por 40 días y 40 noches. Fíjense, el libro de la sabiduría, capítulo 9, versículo 15, dice, un cuerpo corruptible pesa sobre el alma, y esta morada de arcilla oprime la mente con muchas preocupaciones. Esta aseveración del libro de sabiduría es muy certera y verdadera, ya que en este momento se tienta a Cristo para que convierta estas piedras en panes en el momento de más debilidad. ¿Verdad? Nos preguntamos, ¿cuáles son las consecuencias al fallar esta prueba? O sea, ¿qué pasa si Jesús falla esta prueba? Pues la consecuencia es que si Jesús hace un milagro para cuidar sus propias necesidades, entonces Él está probando que es un hipócrita y que no es el Hijo de Dios, ya que sus discípulos y amigos sabían que Él se había retirado al desierto para ayunar y orar. Por lo tanto, si Él ha ido al desierto para ayunar y orar y está obrando milagro para su propio bienestar, entonces definitivamente Él no es el Hijo de Dios. Segundo, debido a la experiencia que el demonio ha tenido a través de los tiempos en su contacto con la humanidad, como la Escritura nos enseña, él sabe que los verdaderos hijos de Dios tienen tres características. Aquí le puse el enfrentamiento de David y Goliat porque para mí como que es una de las imágenes bíblicas que ayudan a entender estas características. Fíjense, la primera característica de un verdadero hijo de Dios es que tendrán poder, ¿verdad? Fíjense como el poder de David de derrotar a Goliat solamente con una onda. ¿Eh? Segundo, tendrán una misión. Como vemos en la Sagrada Escritura, todo aquel a quien Dios ha llamado será dado poder y una misión en la vida. A David se lo llamó y le dio el poder de derrotar a Goliat y convertirse en rey. A Samuel, el Dios lo llamó en la noche y le dio el poder de ser el primer profeta. Y así por el estilo. Todo y cada una de las personas que nosotros, los personajes de la Biblia, vemos que cuando tienen un encuentro con Dios y Dios los llama, siempre como consecuencia de ello, se les da una misión. Y eso no solamente son los personajes de la Biblia, somos también cada uno de nosotros. Cada vez que tenemos, cuando hemos tenido un encuentro con Dios espiritual, ¿verdad? Donde estamos, sabemos que estamos en su presencia, tenemos ese momento tan cercano a Él, eso conlleva una misión. Está de nosotros escucharla, entenderla y realizarla. La tercera característica de los verdaderos hijos de Dios es que le rendirán culto a Dios. Claro está, porque reconocen que todo lo que tienen, que todo lo que son, viene de Dios. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es rendirle culto, amar a Dios, ¿verdad? Esas son las tres características que tiene un verdadero hijo de Dios. ¿Ya? Tenemos que nosotros meditar y orar y ver si nosotros verdaderamente tenemos estas características y si las tenemos, si las estamos utilizando adecuadamente, ¿verdad? Por ende, si Jesús tiene poder, Él podrá transformar las piedras en pan. Por eso es que el diablo dice, convierte estas piedras en pan, ¿verdad? Sin embargo, Jesús no vino a hacer actos de magia ni a usar el poder de Dios para su propio beneficio. Esta es la gran prueba de todos los tiempos, por la que la iglesia también tiene que pasar. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a todos y cada uno de nosotros. Nos preguntamos, ¿usará la iglesia los grandes poderes que Dios le ha dado para el beneficio de la humanidad?
o para su propio beneficio. En los tiempos de Jesús, los líderes religiosos de Israel eran unos políticos muy sagaces. Tenían mucho poder y riquezas, pero eran corruptos. El poder corrompe fácilmente a las personas. Todos hemos visto este abuso de poder a través de los siglos, en la historia política del mundo. Las consecuencias de este tipo de abuso son horripilantes. Por consiguiente, esta es la primera sugerencia que el demonio le hace a Jesús. Al demonio no le molesta que las personas tengan poder, ni tampoco le molesta que sean religiosas, siempre y cuando le rindan culto a él. Hay que tener en mente que este evangelio lo escribió Mateo para la iglesia y para las generaciones futuras. Vemos que su mensaje es solamente uno, de advertencia a la iglesia para que no utilice su poder para su propio beneficio. ¿Caerá la iglesia en la tentación de convertirse solamente en una institución de trabajadores sociales que solamente hacen milagros para alimentar a los hambrientos y los necesitados? Eso es algo que tenemos que nosotros tener el cuidado, ¿verdad? Que nos convirtamos solamente en trabajadores sociales, ¿verdad? Siempre tenemos que tener a Cristo como la meta, la fuente de todo lo que hagamos, ¿verdad? Se mantendrá firme en su misión primaria, que es la de hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, y traer el reino celestial de Dios a la tierra para que Dios reine en ella. Esa es la misión de la iglesia, esa es la misión de nosotros. Ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Esta será una de las primeras cosas que veremos en la prédica de Jesucristo, ya que este es el mensaje principal de su ministerio. Jesús contesta a esta prueba o tentación del demonio citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que ya hemos visto antes. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús está hablando de dos tipos de panes. Uno que mantiene la vida física del hombre y otro que es el que mantiene viva el alma y la mente del hombre. Esta última, ¿verdad?, que mantiene viva el alma y la mente del hombre, es el pan de la palabra de Dios. Es el maná que bajó del cielo. Es la persona de Cristo Jesús, quien es la palabra de Dios encarnada. Jesús se niega a sí mismo, sus necesidades corporales. Escoge la voluntad de Dios por encima de todo lo demás. Y escoge la pobreza, la soledad, el hambre, la humildad, la oración y la obediencia. Ya que Él escoge todo esto libremente, Dios lo hace el pan de vida para todo el mundo. Es por esto que entonces Jesús se convirtió ¿en qué? En la fuente de la palabra de Dios. Él es el maná que bajó del cielo. Y Él es la fuente de la Eucaristía. Y Él es el alimento para nuestra alma y espíritu. Por eso hay tres tipos de alimentos en la oración del Padre Nuestro, que Jesús mismo nos enseñó, para que no solamente el cuerpo, sino también vivan el alma y el espíritu.
Fíjense, el Salmo 17, versículo 3 al 5 nos dice sobre la experiencia de Jesús en el desierto. Nos dice, si examinas mi corazón y me visitas por las noches, si me pruebas al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mi boca no se excedió ante los malos tratos de los hombres. Yo obedecí fielmente a tu palabra y mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados. Mis pasos nunca se apartaron de tus huellas. Qué bonito, ¿eh? Este pasaje refleja fielmente y de una manera maravillosa la experiencia de Jesús en el desierto. Esto prueba que Jesús es un israelita de verdad, sin falsedad. Como se acuerdan que Jesús llamó a Nataniel, ¿verdad? También prueba que Jesús es el verdadero Hijo de Dios en todo el sentido de la palabra. Y que Él también hará la voluntad de Dios en la tierra, así como en el cielo. Cuando Israel estaba en el desierto, Dios le proveyó con un pan milagroso, maná. Y con todo y esto lo desobedecieron. Por lo tanto, los milagros se deben manejar de una manera muy cuidadosa, ya que un milagro no garantiza que habrá un cambio en el corazón de las personas. El milagro más grande que puede ocurrir es un cambio en el corazón de la persona. Y este es el tipo de cambio que Juan el Bautista estaba buscando que tuvieran las personas durante su ministerio. El asunto más importante para Jesús y más tarde para la iglesia era hacer realidad el reino de los cielos en la tierra y proclamar la voluntad de Dios. Como vemos, Jesús ganó la primera batalla y él se defendió contra Satanás solamente usando la palabra de Dios. Lo interesante es que Jesús, siendo la palabra de Dios encarnada, se defendió con la palabra de Dios que Dios Padre le había dado a Moisés. Si ustedes quieren tener prueba que la Escritura, y escuchen esto bien claro, si ustedes quieren tener prueba que las Escrituras son la palabra de Dios, ahora con esto la tenemos. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren prueba de que Dios inspira la Escritura, ahora aquí en esto lo tienen. ¿Por qué? Ya que Jesús, quien es la palabra de Dios encarnada, no cambió lo que Dios Padre le inspiró a Moisés a través del Espíritu Santo. Por eso es que al contestarle a Satanás, Jesús citó textualmente lo escrito en el Deuteronomio. Es muy importante que entendamos la lógica de esta conclusión que trata de la inspiración divina de las Escrituras. Déjeme explicarle un poquito más esto. Básicamente, si Jesús era la palabra encarnada, él le pudo haber contestado a Satanás de cualquier manera que él quisiera. Y sin embargo, él se circunscribió solamente a contestarle con lo que decía el Deuteronomio, con las palabras exactas con que Dios Padre le dio a Moisés, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto prueba que las Escrituras son inspiradas por Dios. Ahora, discutamos la segunda prueba o tentación de Jesús. Ahora Satanás se ha dado cuenta de que está tratando con un hombre santo que verdaderamente ama a Dios
y que hará su voluntad sin importarle lo que cueste. Satanás se da cuenta de eso. Ahora nos preguntamos, ¿cuál será su próxima movida? Satanás tiene una manera bastante simple de lidiar con una persona santa. Él básicamente se deshace de ella. En la segunda prueba, el diablo transporta a Jesús al templo de Jerusalén, específicamente al pináculo del templo. Si alguien salta del pináculo del templo, cae una distancia aproximada de 300 pies y cae sobre rocas. En otras palabras, es un suicidio. Aparentemente, hubo una comunicación corporal sin palabras entre Jesús y el diablo, ya que al Jesús no decir nada, Satanás citó las escrituras. Y le dijo, ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti. Te llevarán de su mano para que tu pie no tropiece en la piedra. Lo cual es muy interesante. Este pasaje nos muestra un duelo entre dos titanes, entre dos personas muy poderosas, ya que ambas querían reinar sobre la tierra. Como se acordarán, en los duelos antiguos, ambos contendientes tenían que ponerse de acuerdo sobre el tipo de arma que iban a usar para el duelo. Podría ser pistola o espada. En este caso, Jesús escogió la espada del Espíritu para atacar a Satanás. Por lo tanto, como Jesús utilizó las Escrituras, también Satanás las utilizó para tratar de ganarle a Jesús. Esto no es un problema para Jesús, pero sí lo será en el futuro para la iglesia y para las personas individualmente. Las personas tendrán, nosotros, ¿verdad? Las personas tendrán que saber cuándo se usa incorrectamente las escrituras, cuándo se citan fuera de su contexto o cuando se utilizan con un significado alterado, tal vez con malas intenciones. Hay que tener claro que solamente Dios garantiza lo que Él dice en las escrituras, no lo que yo digo que Él dice. O sea, que yo puedo ponerle palabras en la boca a Dios utilizando la escritura de una manera incorrecta, sacando un verso del contexto, porque uno puede decir uno le puede decir a la Biblia, uno puede hacer que la Biblia diga que Dios no existe, porque hay una parte en la Biblia, en unos salmos que dice, el tonto dice en su corazón, Dios no existe. Pues si uno saca eso de contexto y dice, mira, la escritura dice que Dios no existe, ¿verdad? O sea que si uno saca de contexto versículo o transversa, le quita el significado para su propio beneficio, entonces uno está, ¿qué? Así diciendo que Dios dice algo que Él no está diciendo. Por tanto, por esto es tan importante entenderlo. Hay que tener claro que solamente Dios garantiza lo que Él dice en la Escritura, no lo que yo digo que Él dice. Por eso es que la iglesia tiene el magisterio de la iglesia, que es el Papa y los obispos, que ellos pueden interpretar la Sagrada Escritura de la manera correcta porque tienen la iluminación, tienen la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos una historia de 2000 años de personas como San Juan Crisóstomo, como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino, personas, hombres súper inteligentes que Dios los iluminó para que pudieran entender y explicarnos la Sagrada Escritura de una manera correcta, ¿verdad? O sea, que no es lo que yo me saque de la mente en ese momento. Oh, el Espíritu Santo me inspiró que esto es lo que quiere decir la Biblia. Por eso es que desgraciadamente hay tantas iglesias protestantes, porque cada persona puede interpretar la Biblia como ella quiera, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener cuidado, porque eso fue lo mismo que hizo el diablo. Cogió la Sagrada Escritura y la interpretó a su conveniencia
para probar a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, y Satanás citó el Salmo 91, ¿verdad? Que dice que ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Y Jesús inmediatamente le contestó, como un duelo de espadas, como dos espadachines. Dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Esto es muy interesante. Lo primero que quiero que noten es que Jesús fue atacado por el espíritu de suicidio. Ese espíritu de suicidio, ¿verdad?, está atacando de una manera feroz a la iglesia hoy en día, especialmente a los jóvenes y a aquellas personas que tienen problemas. Es muy interesante ver que muchas personas no se dan cuenta del ataque de Satanás. Estas personas no se dan cuenta de que ante los ojos de Satanás, ellos no tienen valor alguno. Si la persona no le sirve a Satanás o a su reino, él la desecha. Por lo tanto, quiero hacer hincapié otra vez, es algo extremadamente serio el uso de la escritura para tratar de derrotar al Hijo de Dios, como lo intentó el demonio, ¿verdad? Es por eso que tenemos que ser muy cautelosos cuando algunas personas vienen y tocan a nuestra puerta y nos dicen que están trayendo la palabra de Dios. Si quieren saber lo que nos dice el Salmo 91, y yo les recomiendo que verdaderamente lean este salmo, un salmo precioso, uno de los más bonitos. Pero en resumida cuenta nos dice, el que habita al amparo del Altísimo y pernocta a la sombra del Todopoderoso, diga al Señor, tú eres mi refugio y mi alcázar, mi Dios en quien confío. Entonces Dios ordenará a sus ángeles que te guarden. Esto significa que si tú vives tratando de hacer lo mejor posible la voluntad de Dios, entonces sus ángeles te cuidarán. El Salmo 91 nos dice que si tú tratas de suicidarte, los ángeles van a prevenir la consecuencia de tus acciones, ¿verdad? Obviamente eso sería hacer un mal uso de la palabra de Dios. Por eso Dios nos da nuestro ángel guardián, que cada uno de nosotros tenemos. Jesús se defiende y le dice al demonio, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir con esto? ¿Se acuerdan de la cita del Salmo 95? Donde nos explica que los israelitas tentaron a Dios en Meribá y Masá, en el desierto. Esto significa que al tentar a Dios, lo que se está haciendo es tratar de forzarlo a que él haga un milagro que es antinatural e innecesario. Ahora, la ignorancia, la arrogancia y la soberbia de tratar de forzar a Dios a que haga algo es absolutamente inverosímil. Déjeme darle un ejemplo de la vida diaria para que podamos entender lo que quiero decir con tratar de forzar a Dios a que haga algo absolutamente increíble. Le voy a dar un ejemplo de la luz de tránsito roja. Fíjense, la razón de que hay luces de tránsito es para nuestra protección y la de los demás automovilistas y transeúntes. Si uno va en su auto guiando y ve una luz que está cambiando de amarilla a roja y uno pasa esa luz roja y entonces ve que va a tener un accidente, entonces exclama, Dios mío, sálvame. ¿Qué es lo que uno está haciendo? Uno está probando a Dios, uno está tentando a Dios, ¿verdad? Este es un ejemplo de la vida real. En esta situación, uno le está pidiendo un milagro cuando uno no ha obedecido la ley. Veamos este concepto desde otra perspectiva, un poquito más grande. Si tomamos un modelo del universo
Y esto, si quieren, lo pueden ver en Google. Hay ciertos diseños del universo muy interesantes. Fíjese, si uno ve una fotografía de lo que tenemos el concepto que es el universo, el tamaño de la Vía Láctea, o sea, nuestra galaxia, donde no está nuestro sistema solar, ¿verdad? Es solamente un puntito o un píxel dentro de este modelo del universo. Cuando uno se enfoca en la Vía Láctea, nuestro sistema solar es solamente un puntito o un píxel. O sea que nuestro sistema solar es un puntito de un puntito en el universo. Cuando uno se enfoca en el sistema solar y ve el planeta Tierra, que es uno de los planetas más pequeños del sistema solar, ¿verdad? Y cuando uno se enfoca en el planeta Tierra, tiene que bajar al nivel de los árboles para poder ver a la criatura más orgullosa y arrogante que Dios ha creado. Entonces vemos que esa criatura, que no es otra criatura que el ser humano, todo y cada uno de nosotros, que en comparación al resto de la galaxia no es nada, se atreve a exigir al Dios vivo y todopoderoso que vive en la luz inalcanzable, donde los ángeles veneran a Dios día y noche. Esa criatura, nosotros, se atreve a exigir a Dios un milagro antinatural e innecesario para él. Ese acto de desobediencia es lo que llamamos pecado, ¿verdad? Para ponerlo en una perspectiva, que la entendamos. Es por esto que por primera vez en esta prueba Jesús se dirige a esta criatura de Dios, en este caso el demonio, y le dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Verdad? Por primera vez, quien está probando a Jesús es quien Dios pondrá en su sitio. El diablo, al saber que por primera vez lo ponen en su sitio, se da cuenta de que este hombre al que está probando es diferente a cualquier otro que él haya conocido, porque hasta el momento no ha podido vencer a este hombre. Por primera vez, Jesucristo está forzando al diablo a que haga algo que él no quiere hacer. Satanás va a tener que admitir el por qué él está allí y por qué él está probando o tentando a Jesús. Esto es una dinámica muy interesante. Otra vez a Jesús lo transportan a lo alto de una montaña. Y esta ya es la tercera prueba, ¿verdad? En una visión espiritual, el demonio le muestra a Jesús todos los reinos del mundo. Lo que realmente está haciendo es que mostrándole a Jesús que él puede tener poder, gloria, riquezas. Él puede tener todas las comunidades que puede imaginar. Si te postras para adorarme. Esta es la gran tentación de los líderes. Esto es algo que no tenemos que leer en la Biblia para verlo y entenderlo. Si tomamos cualquier libro de historia, podemos ver que desde el principio del mundo, muchos líderes, hombres y mujeres, han vendido sus almas a Satanás para estar en el poder por un periodo corto de tiempo. Esto es algo verdaderamente atemorizante. Estas personas adquieren esta autoridad y poder por poco tiempo a cambio de perder sus almas para siempre. Lo que Jesús ha hecho aquí es obligar a Satanás a descubrir sus verdaderas intenciones. Le ha obligado a mostrar qué es lo que hace que los líderes de este mundo sigan a Satanás. Ahora, nos preguntábamos, ¿por qué creen ustedes que Mateo no está diciendo esto? Él tiene que demostrar por qué los líderes de Israel están tan corruptos, ¿verdad? Pero ahora nos preguntamos, ¿es esta la única razón?
La respuesta es no. Este evangelio lo escribieron para la iglesia. Por lo tanto, es una advertencia para la iglesia y es una advertencia para los líderes del futuro, para que vean cómo el poder corrompe y es extremadamente peligroso. En este momento Jesús hace algo verdaderamente simple. Jesús despide a Satanás y le dice, aléjate, Satanás. Al Jesús hacer esto, Satanás descubre quién es realmente Jesús. Porque ningún otro ser humano hasta ese entonces había reaccionado de la manera como Jesús lo hizo al decirte, aléjate. Cuando estudiemos los milagros de Jesús, veremos y entenderemos el poder de esta despedida que le da Jesús a Satanás. Cuando leamos sobre los exorcismos que Jesús hace, veremos que los demonios dirán, sabemos quién eres tú. Tú eres el Hijo de Dios. Le tomó este último milagro para darse cuenta que este hombre no era un Elías ni un Moisés, era un hombre especial. Este hombre solamente podía ser el verdadero Hijo de Dios, ya que al pasar las tentaciones, él había probado que verdaderamente era el Hijo de Dios. Es por eso que cuando nos referimos a Jesús como Hijo de Dios, lo hacemos con una H mayúscula. La batalla entre Jesús y el demonio ha progresado a tal punto que ha traído o presentado los temas o asuntos que veremos más adelante en el Evangelio. Una de las cosas que Mateo no está presentando aquí es que Jesús ha escogido el camino estrecho. Jesús ha escogido el camino de la cruz. Jesús ha escogido el camino que Satanás nunca en la vida hubiese pensado que escogería el Hijo de Dios. Es por esto que durante el ministerio de Jesús, Satanás va a estar confundido todo el tiempo. Él no sabe qué hacer de Jesús. En verdad, en este capítulo no encontramos la tentación final. O sea, la tercera tentación no es la tentación final. La última tentación será, bájate de la cruz y nosotros creeremos en ti. Esa va a ser la tentación final para Jesús. En este momento crucial, en la cruz no será el espíritu maligno el que habla, sino que utilizará a los líderes de Israel para que lo digan. Esta pavorosa realidad es lo que Mateo está tratando de demostrarnos. Nosotros podemos ser agentes de Dios o del demonio, ya que estos son los dos poderes que están luchando por el poder para reinar sobre la tierra. Por lo tanto, tenemos que decidir a qué soberano serviremos. No podemos servir a ambos. O pertenecemos al reino de Dios o al reino de Satanás. No hay una tercera opción. Mateo está advirtiendo a los líderes de la iglesia que tienen que tener cuidado y aprender de los errores que cometieron los líderes de Israel. Esto no es una condenación para los judíos, que tengamos esto en claro. Esto es una revelación para los seres humanos, que tienen que decidir si escogen el camino de Dios o escogen el camino del mundo, que los lleva a la muerte y a las terribles consecuencias que consigo traen cada uno de estos caminos. Y con esto damos por terminada nuestra clase de esta noche. Vamos entonces nosotros a terminar con la oración a nuestra Madre Celestial.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. Pase buenas noches.